Justo, acabas de mencionar que ese tiempo después de Constantino fue una época de oro, donde hubo un tremendo florecimiento en lo que fue la escritura, el desarrollo de la teología. ¿Nos puedes mencionar algunos de los grandes nombres de los teólogos que escribieron en ese tiempo? Sí, son muchísimos y muy importantes. El más conocido para nosotros, porque se menciona mucho, es San Agustín. San Agustín fue un poquito posterior a los otros. Él vivió en el cambio precisamente entre el siglo IV y el siglo V. Ya de él hablaremos un poquito más. Pero hubo muchos otros. Hubo un patriarca de Alejandría que se llamaba Atanasio, que fue el gran teólogo de la Encarnación, el que escribió acerca de la presencia de Dios en Cristo. Hubo dos hermanos y un amigo que se llaman por lo general los tres grandes Capadocios. Capadocio es una zona en Turquía y ellos tres fueron obispos de esa zona. Basilio el Grande, su hermano Gregorio de Nisa y el amigo de los dos, Gregorio de Nacianzo, y una hermana de esos tres que se llamaba Macrina. Hubo también Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, el principal historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que se le llama el padre de la historia eclesiástica, vivió también en esa época, de modo que hay una playa de grandes personajes en la historia de la iglesia, de los cuales tenemos que hablar un poquito más de cada uno de ellos, pero eso en general te da una idea del número de personajes que hubo. Hubo también otros, Ambrosio, muchos otros que se podrían mencionar, cada uno de ellos con una contribución importante que hasta el día de hoy se utiliza en la iglesia, se vive y se respeta. Justo, el público que nos está viendo puede encontrar más información acerca de todos estos grandes autores en tus muchos libros, específicamente en Historia del Pensamiento Cristiano, donde tú detallas la contribución de estas personas. Pero me gustaría que en este momento nos hablaras en particular de dos. Háblanos acerca de Agustín de Hipona y de Eusebio de Cesarea. Bueno, vamos a hablar primero de Agustín. Agustín era natural del norte de África, de más o menos lo que ahora es Tunisia. Es interesante notar que durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, cuatro y medio siglos, en la parte occidental del imperio, es decir, la parte que hablaba latín, los principales maestros no vivieron en Roma ni vivieron en lo que ahora es Europa, vivieron en el norte de África. Y Agustín fue uno de ellos. Él nació en un hogar donde la mamá era cristiana, Mónica, el papá era un oficial romano, pagano, y la mamá siempre quiso que él se hiciera cristiano, siempre estuvo orando por él, pero él se apartó, no quería saber nada de la iglesia, se dedicó sobre todo a lo que se llamaba entonces la retórica, que era la ciencia de cómo hablar bien, cómo convencer, y se dedicó a ser maestro de retórica. Estudió en las mejores escuelas de su pueblo natal, después estuvo en la gran ciudad de Cartago, y dio muchas vueltas hasta que por fin, estando en Milán, que es una ciudad al norte de Italia, estando en Milán, fue a escuchar a Ambrosio, que es otro de esos que merece mencionarse. Y Ambrosio predicaba de tal manera que a Agustín le fascinaba. Él dice que él fue a escucharle para ver cómo hablaba y se quedó escuchando lo que decía. Él no estaba interesado en lo que Ambrosio iba a decir, sino solamente en su técnica, su retórica. Pero se quedó fascinado y comenzó ahí el proceso que a la postre llevó a la conversión de Agustín. Hay una historia famosa que él dice que él estaba pensando si hacerse cristiano o no, había leído varios libros de cristianismo y oyó unos niños jugando un juego de aquella época diciendo toma y lee, y él vio un Nuevo Testamento abierto, fue y lo leyó, y aquel pasaje que él leyó en Romanos fue el instrumento para su conversión. Después de eso, pues él siguió, llegó a ser obispo de esa ciudad que se llama Hipona, y fue uno de los grandes autores del cristianismo. La principal obra para una persona que quiera empezar a leer a Agustín, que se debe leer, son las Confesiones de Agustín. Es un libro fascinante porque es una autobiografía espiritual. No es solamente su biografía externa, lo que él estaba haciendo, cómo estaba viviendo, sino es
una biografía mucho más de su vida interna, de lo que Dios estaba haciendo con él. Cuando él dice confesiones, no quiere decir lo que queremos decir nosotros hoy, que estaba confesando su pecado, no, sino que estaba confesando lo que Dios había hecho por él y cómo, aun cuando él era pagano, cuando estaba perdido, cuando andaba en pecado, Dios todavía estaba trabajando con él y estaba preparándole. Ese es un libro que se ha hecho clásico y cualquier cristiano que tenga un poquito de interés en la vida espiritual debería leer por lo menos la primera parte, las primeras 3 o 4 partes del libro. Agustín también fue muy importante porque fue él el que entró con otros cristianos en un debate acerca de qué es lo que hace que los ritos de la iglesia sean válidos. Había un grupo de cristianos que insistían en que solamente los obispos y los líderes que no habían caído en tiempos de persecución eran dignos y que por tanto todo lo que hiciera cualquier otra persona no tenía valor. Si un obispo o un pastor que había caído en tiempos de persecución ahora se arrepentía y volvía y celebraba la comunión, pues esa comunión no era válida. Si bautizaba a uno, eso no era válido. Si un obispo ordenaba a otro, eso no era válido. Y claro, eso creó una división en la iglesia, porque quería decir que solamente aquellos que pertenecían al grupo de los que decían los puros y los buenos, pues pensaban que ellos eran los únicos, que sus ritos eran válidos. Mientras que la iglesia grande, pues participaba todo el mundo. Y Agustín estaba muy preocupado por eso pastoralmente, porque imagínese usted que usted vaya a la iglesia y que el bautismo suyo dependa de si el pastor o la pastora es puro o no es puro. Que cuando usted toma la comunión, el valor de esa comunión dependa de si la persona es pura o no es pura, no solamente eso, sino de si las personas que la ordenaron a ella también es pura o no es pura. Pues claro que no puede ser. Así que Agustín desarrolló toda una teología acerca de cómo es que los ritos tienen valor, aún aparte de la persona que los administra. También Agustín escribió un libro muy importante que se llama La ciudad de Dios, que es un libro donde él habla acerca de la caída de Roma. Roma cayó en manos de los godos en el año 410 y eso fue un desastre, algo parecido para la mente de aquella época como el 11 de septiembre para nosotros. Una cosa que parecía que estaba allí para siempre, de momento se desplomó. Roma había sido el centro del universo para generaciones y generaciones y de momento vienen unos invasores bárbaros de fuera y la toman. Y mucha gente empezó a decir que eso se debía a que Roma se había hecho cristiana, que los dioses antiguos se sentían molestos porque Roma los había abandonado y entonces la entregaron en manos de los godos. La respuesta de Agustín es en ese gran libro, un libro grandísimo, no solamente grande por importancia, sino grande por extensión también, que se llama La ciudad de Dios. Y Agustín dice que hay dos ciudades, una ciudad construida sobre el amor propio, sobre el orgullo, sobre el deseo propio, que es la ciudad terrena, y una ciudad celestial que es la ciudad construida sobre el amor de Dios. Y lo que sucede en todas las ciudades, y recuérdense que en esa época la ciudad era el Estado, así que se estaba refiriendo a todo el imperio, lo que sucede en todas las ciudades terrenales es que están construidas en base a ese amor de sí mismo, y todas por tanto están destinadas a desaparecer, y la única que permanece es la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Por último, Agustín también entró en una gran controversia con un señor que se llamaba Pelagio sobre la cuestión de la gracia. Y la pregunta era, ¿podemos nosotros salvarnos sin la gracia de Dios? La cosa es un poquito más complicada, pero podemos simplificarla de esa manera. Pelagio pensaba que si uno decía que para salvarse, para hacer el bien, hace falta la gracia de Dios, eso llevaría a la gente a decir, bueno, dejo que Dios haga lo que haga y yo sigo por mi camino. Agustín, por otra parte, había tenido una experiencia de conversión muy profunda, que él, aunque había querido ser cristiano, no había podido hasta que no recibió la gracia de Dios. Y por eso insistía en que no, que es Dios en su gracia quien nos ayuda y nos capacita para hacer el bien, para aceptar el Evangelio, para creer y para ser salvos. Y eso llevó a una controversia que siguió por mucho tiempo. A la postre, pues el resto de la iglesia decidió que Pelagio tenía razón. Ese aspecto de Agustín influyó mucho después en la época de la Reforma, en Lutero y Calvino,
y otra de esa gente de quienes vamos a hablar más adelante. Justo, recientemente escribiste un libro que se llama La historia también tiene su historia, interesantísimo. Y ahí nos hablas acerca de la gran contribución de Eusebio de Cesarea. ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de él? Bueno, como yo decía antes, Eusebio de Cesarea fue uno de esos grandes personajes del siglo IV, de esos personajes que solamente pudieron existir y hacer su trabajo por las nuevas condiciones que surgieron a raíz de Constantino. Eusebio mismo había sido discípulo de un señor Pánfilo que había sufrido la prisión y él mismo había estado a punto de sufrir también, de modo que el hecho de que ahora llegó la conversión de Constantino y todo eso, para él era una gran oportunidad. Allí en Cesarea, donde él vivía, donde llegó a ser obispo finalmente, estaba una gran biblioteca que otro sabio cristiano de otros 100 y tantos años antes había coleccionado. Y Eusebio usó esa biblioteca para escribir una historia de la iglesia, la primera historia de la iglesia. Ahora, es interesante ver cómo es que Eusebio lee esa historia pasada. Porque Eusebio naturalmente, como todos nosotros, lee el pasado a partir del presente, a partir de lo que él cree que va a suceder pronto. De modo que, estando él como estaba, completamente agradecido a Dios por lo que había hecho, acabando con las persecuciones, y por tanto también a Constantino, que para él era el instrumento que Dios había utilizado para acabar con las persecuciones, Eusebio escribió toda una historia de la iglesia en la que él estaba tratando de mostrar que el propósito de Dios había sido siempre que el imperio se hiciera cristiano, que en cierto modo la iglesia por un lado y el imperio por otro estaban llamados a unirse y que eso era parte del propósito que Dios siempre había tenido. Parte del problema con eso está en que entonces él tiene dificultades en explicar el hecho de que por casi 300 años el imperio ha estado persiguiendo a la iglesia. Y entonces él, al contarnos la historia de las persecuciones, da a entender que el imperio no tenía ninguna razón para perseguir a la iglesia, que todo fue un gran error, que lo que sucedió fue que los emperadores estaban mal informados, que estaban mal aconsejados, que no entendían bien qué cosa era el cristianismo, que si de veras hubieran sabido qué cosa era el cristianismo no hubiera habido conflicto. La realidad es mucho más compleja que eso. Ahora, al mirar esa situación, sabemos que parte de la razón por la cual el imperio perseguía a la iglesia es porque había ciertos elementos en lo que el cristianismo propugnaba que desde el punto de vista del imperio eran subversivos, destruían el poder del emperador. No solamente que los cristianos se negaban a adorar al emperador como Dios, que era parte de lo que algunos emperadores exigían, sino también, por ejemplo, que se negaban a ir a la guerra, y eso en un imperio que estaba constantemente defendiendo sus fronteras y tratando de ampliarlas, pues era un problema. Los cristianos criticaban las costumbres de la sociedad, costumbres sociales, costumbres sexuales, costumbres acerca de cómo criar la familia, etc. Y todo eso era parte de lo que los hacía parecer como subversivos. Pero Eusebio, por su parte, lo que hace es que presenta todo el conflicto entre el imperio y la iglesia como un gran error, como una equivocación. Y desafortunadamente eso es lo que hemos pensado hasta el día de hoy. Eso quiere decir que en cierto modo el gran valor de aquellos mártires que sufrieron antes, que sufrieron precisamente porque se enfrentaron al imperio, aparece ahora casi como que fue cuestión de una equivocación, que si el imperio hubiera sabido que era lo que los mártires creían de verdad, no los hubiera martirizado. Y también quiere decir que a partir de Eusebio, cualquier grupo de cristianos que hayan criticado a la sociedad, pues no han podido apelar a aquellos primeros años cuando la iglesia sí existía al margen de la sociedad, porque la historia se ha leído de otra manera. Hoy estamos empezando a redescubrir que aquellos primeros cristianos, al mismo tiempo que eran fieles súbditos del imperio, sin embargo criticaban mucho de lo que se estaba haciendo y parte de las persecuciones tenían que ver con eso. Dejando eso a un lado, hay que decir sin embargo que la contribución de Eusebio es enorme.
La mayor parte de las cosas que sabemos acerca de la Iglesia desde los principios hasta el año 300 y tanto, lo sabemos por Eusebio. Hay muchos antiguos escritores cristianos cuyas obras se han perdido, pero Eusebio les cita, así que lo único que sabemos de lo que esa gente dijo es lo que Eusebio nos dice que dijeron. De modo que la contribución de Eusebio es enorme, pero al mismo tiempo hay que tomarla, como toda historia, como las mías también, con un grano de sal, porque todo historiador tiene su agenda, lo sepa o no lo sepa.